Buenas noches, una vez más estamos en su programa ¿Para dónde vamos? Y hoy tenemos un tema bastante interesante, sí un poco difícil de tocar porque es un tema delicado, a nadie nos gusta que nos hablen del sobrepeso, pero realmente creo que es importante que hablemos de eso. El otro día, hablando con la doctora Mayra de Cáceres, me comentaba cómo los niños de hoy están presentando enfermedades que antes solo lo tenían los adultos. Y así fue como nació la decisión de que este programa fuera dedicado a esto, el sobrepeso infantil y también cómo podemos hacer nosotros para ser más saludables. Por eso ya tenemos con nosotros a la doctora Mayra Cáceres, que en este momento le quiero dar la bienvenida. Mayra, que Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa. ¿Qué tal está? Bien, bien, muchas gracias. Aquí acompañándole y saludando a todas las personas que ven este programa tan interesante y tan educativo para nuestra población. Qué interesante es que pongamos atención esta presentación que trae la doctora, porque nos va a ayudar a abrir un poquito nuestra mente. Hay muchos tabús y hay muchos conceptos equivocados, como el que el niño, el bebé gordito es el bebé saludable, y otras ideas de decir un niño de 7, 8 años que tenga sobrepeso, a veces decimos, no, ya va a desarrollar y va a crecer. Y no le estamos dando realmente la importancia que tiene el que desde temprana edad podamos cuidar lo que estamos comiendo y lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos. Por eso vamos a escuchar esta presentación. Doctora, cuéntenos la presentación que usted trae. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre este sobrepeso infantil? Sí, cómo no, Lorena. Bueno, primero quería como ejemplificar el concepto de la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que el exceso de grasa, ¿verdad?, en nuestro cuerpo es perjudicial para la salud y puede aumentar el riesgo de enfermedades e incluso de mortalidad. ¿Enfermedades como cuáles? Usualmente estamos escuchando en los medios de comunicación que la diabetes, que el infarto se ha vuelto una epidemia en nuestra actualidad, ¿verdad? Y eso nos hace preguntarnos qué nos ha llevado a tener esos problemas de salud. Eso es lo que vamos a tocar a continuación. Les traía un poquito de las estadísticas en nuestro país. Mencionan que aproximadamente 5.7% de nuestros niños tienen obesidad en El Salvador y son menores de 5 años. Aquí nos da la importancia de empezar a educar hábitos y costumbres adecuadas en la alimentación. En el primer año, los primeros 2 años de vida son básicos en la educación nutricional de los niños. En el mundo se ve que Estados Unidos, México, también tienen las estadísticas más altas de obesidad, que rondan entre 30%, 28%. Si sumamos sobrepeso, obesidad, también aquí podemos andar en esas mismas estadísticas. Y será porque nosotros somos muy influenciados por ese tipo de alimentación de México, Estados Unidos. O sea, que esto quiere decir lo que se le llama la comida rápida. Así es. O comida chatarra realmente, ¿verdad? O sea, mucha hamburguesa, mucha fritura, muchas pizzas. Así es. Por eso es que tenemos que saber quién va a tener obesidad, ¿verdad? Se hace mediante una medición que se llama índice de masa corporal. Para sacar este índice de masa corporal usualmente nos ayudan en las clínicas de salud primaria, ¿verdad?, que nos llevan la atención del niño sano. Ahí nos miden al niño, se toma el peso, se toma la talla y en base a eso se puede sacar una medición que se llama índice de masa corporal. Luego ese índice de masa corporal se va a colocar en una tabla que les estoy mostrando a continuación y si ven ustedes la franja amarilla que va desde un percentil 85 a 95 se considera sobrepeso en el niño. En el caso de que esté arriba de esta franja, donde está en rojito, es ya el aspecto de obesidad. Cuando el niño está en sobrepeso y obesidad hay que tomar en serio, ¿verdad? Eso que usted decía previamente, que usualmente nosotros vemos a un niño con un poquito de exceso de peso, decimos es un niño saludable. Pero si según esta curva
vemos que ya sobrepasa ese percentil 85, ya tenemos que empezar a investigar o a tomar cartas en el asunto, qué podemos hacer por este niño. En el caso del adulto, igual se toma el índice de masa corporal, que usualmente arriba de 30 ya se considera obesidad, el índice de masa corporal arriba de 25 es sobrepeso, pero hay personas que dicen, pero yo no tengo una báscula, yo mejor no me voy a pesar, no quiero saber, y se está tomando actualmente muy importante la cintura, la circunferencia de la cintura. Entonces, una persona que no tiene báscula, lo que se tiene que medir es la cintura. Así es. Ay, qué interesante. En el hombre, pues el cincho, en el caso de la mujer, ver si la falda ya no le cierra, pues puede ser una indicación de que hay un exceso de peso y hay que empezar a hacer cambios en su estilo de vida. Muchas veces las personas me dicen, no, es que probablemente el sobrepeso en mi familia o la obesidad en mis hijos es familiar, porque todos en mi familia tienen el problema del sobrepeso. Yo lo he escuchado. No, es que mi mamá es gorda, y mi abuelita fue gorda y por eso yo soy gorda. Sí, pero les quiero decir que solo en un 5% de los casos es la causa genética, ¿verdad? Que hay problemas genéticos en la familia y que causan ese tipo de obesidad que se manifiesta desde la temprana edad, de los primeros meses de edad. ¿El 5%? Solo el 5% es una causa interna, propiamente genética. La mayor parte de casos es por factores externos, es decir, medios ambientales. Entonces, probablemente no es que todos en la familia tengan sobrepeso o exceso de peso porque sea genético el problema, sino que hay hábitos que se están realizando en esa familia que lo lleva a todos a incrementar el peso. Son malos hábitos. Malos hábitos, así es. ¿Cuáles son estos malos hábitos? Usualmente empezamos a incluir alimentos más ricos en energía, ¿verdad? Más ricos en energía en azúcar, en grasa, y nuestro nivel de actividad física es casi nulo. Entonces, nosotros somos como una balanza. Si no gastamos energía, empezamos a acumularlo, y esta acumulación es la grasa que se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿verdad? Acá les estoy mostrando otra imagen que es muy frecuente ver actualmente y se considera que el problema de sobrepeso obesidad, no solo en los niños, sino también en los adultos, es un factor cultural, ¿verdad? Por rapidez de la vida, no tenemos tiempo de preparar el alimento, es más fácil pasar comprando una pizza o una hamburguesa. Vemos también en los niños que en lugar de estar jugando a la pelota con un saltacuerda, cuando éramos niños nosotros teníamos este tipo de actividades, hoy ni lo conocen y mejor se ponen frente a la televisión de forma sin actividad sedentario y viendo televisión, comiendo otro tipo de alimentos no saludables como boquitas, que son más ricas en sal y en grasas. Yo he escuchado que es un tremendo mal hábito el querer comer frente al televisor, porque uno está comiendo por ansiedad y no puede medir la cantidad de cosas que está comiendo. Entonces, esto significa que al final va a ser un montón de calorías, o sea, sí. No hay que comer frente al televisor. No hay que comer frente al televisor, además que no se fomentan los hábitos de comunicación familiar, ¿verdad? Por eso es correcto alimentarse en un ambiente sin medios de comunicación, y ahora no solamente es la televisión, sino que también es el celular, ¿verdad? Muchas personas o niños vemos que están comiendo y el padre le pone el celular para que vea su video. Ahí lo que estamos haciendo es que nunca se da el efecto de saciedad en el cerebro, porque no llega el mensaje de que me estoy alimentando y luego eso activa el hipotálamo, ¿verdad? Donde está el centro del apetito y la saciedad, que me estoy alimentando, porque mi cerebro está ocupado en otra actividad. Entonces, usualmente la persona tiende a comer más. ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro en recibir la información de que el estómago ya está lleno o está saciado ya? Sí, esa información es muy importante. Se han hecho estudios que las personas que comen en menos de 15 minutos siempre van a tener más ansiedad. Por eso es que es importante la buena masticación, tardarse por lo menos unos 20, 30 minutos en alimentarse, porque ahí es cuando llega el mensaje al cerebro. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que masticarse un bocado
de carne o de arroz o frijoles, ¿cuánto tiempo uno tiene que masticar? Sí, usualmente en esos estudios proponen que uno tendría que masticar por lo menos 15, 20 veces cada bocado, ¿verdad? Pero usualmente no hacemos eso por las condiciones de tiempo, rapidez de la vida, pero quizás esas son las ideas que tenemos que empezar a retomar, ¿verdad? De cambiar y también enseñarle a los niños que tienen que tomarse su tiempo para alimentarse. Usualmente en la mañana el niño que va al colegio o a la escuela a veces ni desayuna, ¿verdad? Y en otras ocasiones solo se toma un jugo y ese es su desayuno. Entonces esos son hábitos que hay que ir modificando. Mayra, quiero preguntar sobre esto del desayuno, porque sí conozco muchísima adolescente, especialmente adolescente. Bueno, hay personas también ya adultas que se saltean el desayuno. ¿Qué efecto está produciendo el saltearse el desayuno? Hay que recordar que usualmente nosotros cenamos a 5, 6, 7 de la noche. Posteriormente tenemos un periodo de ayuno que puede ir desde 10 hasta 12 horas. Hay unas reservas en el músculo y en el hígado que se llaman glucógeno. Es como una energía empaquetada. Si esa energía empaquetada se acaba durante ese periodo, cuando nosotros nos levantamos, tenemos hambre, nuestras células, nuestro corazón, nuestro cerebro tiene hambre, entonces espera el alimento. Pero en ese momento no se lo damos. ¿Qué es lo que ocurre después? La ansiedad viene por la tarde o por la noche, queremos alimentarnos más. Ajá, qué interesante. Fíjense, o sea que si uno no desayuna, el efecto del cuerpo es guardar la grasa. Más fácil guarda grasa y posteriormente en la tarde-noche hay más ansiedad, más apetito y se come más. Y se come más, y incluso se pueden dar unos patrones que se llaman atracones, que es la persona que se levanta en la noche y come en exceso por la noche. O sea que no es recomendable saltarse el desayuno para adelgazar. Ya es un mito que tenemos que quitarlo. Bueno, está muy interesante el tema que estamos tocando. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos con más. No se vayan. Debes tener conversando con la doctora Mayra de Cáceres con un tema sumamente importantísimo, que es la obesidad infantil, las consecuencias, las enfermedades, pero también nos habla a nosotros como adultas. Gracias, Mayra, por estar con este tema tan interesante. A ver, síguenos contando. Bien, yo les quería mencionar 2 puntos importantes en la edad del niño, ¿verdad? En donde se da cambios que le van a traer repercusiones a futuro. Uno es que en la edad de los 5 a los 7 años se da algo que se llama rebote adipositario. Adipocito significa grasa, como celulitas de grasa en su cuerpo. Entonces se ha visto que en este periodo incrementa mucho las células de grasa en su cuerpo. Por eso es que muchas mamás que me consultan me dicen, y se me aumentó de peso en esa edad. Y yo le digo, eso ya va a pasar, hay que modificar los cambios de hábito, porque se ha visto que si el niño llega con sobrepeso o obesidad a esa edad y luego sigue igual, es más probable que va a tener obesidad o exceso de grasa en su cuerpo, ya siendo adolescente o adulto. Entonces, este periodo de 5 a 7 años es importante cuidarle la alimentación, así como en la adolescencia. Y el otro periodo importante que es un concepto nuevo, es la influencia materna. También es determinante en el sobrepeso de los niños. ¿Cómo? Desde antes del embarazo la mujer tiene que prepararse para concebir, ¿verdad? No es un hecho al azar, ¿verdad? El concebir, tiene que empezar a cuidar la alimentación, si tiene hábitos como tomar mucha cafeína, como fumar, como comer muchos dulces, pues modificar eso, ¿verdad? Porque eso sí le puede traer repercusiones al bebé que va a tener en su vientre, ¿verdad? ¿Qué repercusiones? Hay otro concepto que se llama programación fetal. Eso significa
que uno trae una genética, trae como una herencia, pero yo puedo modificar que esa herencia no se manifieste en mi hijo. Por ejemplo, tengo papá con diabetes, si yo me cuido, probablemente mi hijo no va a tener diabetes o le voy a retrasar mucho que se manifieste. Pero si una mujer no se cuida, come en exceso, aumenta de peso durante el embarazo 50 libras, fuma, toma mucha cafeína, eso sí puede traer consecuencias. Qué interesante. Luego, también otro concepto que se está tomando en cuenta es la grasa visceral. Usualmente hemos visto adolescentes o niños o incluso adultos que tienen un gran abdomen. A veces el peso está dentro del rango, tienen buena estatura, pero vemos que tiene un poco de grasa abdominal o visceral. Esa grasa es la que actualmente se ha visto que es como un órgano, que produce sustancias que pueden aumentar la presión arterial, que pueden llevar a problemas de diabetes, incluso puede liberar sustancias que dan cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico. Por eso es que les hablaba que era muy importante el cuidar la cintura. Hay unos signos, ¿verdad? Estábamos viendo que hay unos signos que ya los padres de familia pueden detectar, no solamente en sus hijos, sino que también en uno mismo. ¿Cuáles son estos signos? Así es. Yo les traía unas imágenes sobre las manifestaciones o signos de alarma. Entonces, todo lo que les he dicho es como teórico, pero es mejor verlo, ¿verdad? Allí en la primera imagen, donde aparece un cuello un poco oscuro, ¿verdad? Eso se llama acantosis nigricans. Muchas personas han observado eso en niños o en adolescentes, y no es que sea problema de alergia o de suciedad que no se bañen. Sí. Yo he tenido casos de personas que me han dicho, no, hasta la he lavado con un paste, ¿verdad? Y no se le quita. Y yo le digo, probablemente no se le va a quitar porque esa es una manifestación en la piel de que está ocurriendo algo adentro de ese niño o de esa persona, que esos son signos de prediabetes o de diabetes. O también vemos en las niñas o en las adolescentes ataques de acné. Y vemos vellosidad en donde no tiene que haber, que solo tiene que tener el hombre, por ejemplo, en la región de las mejillas. Eso está asociado también con un problema de trastornos menstruales y en conjunto se llama síndrome de ovario poliquístico. Si alguien ve esto en su hija, es importante consultar. ¿Y qué relación tiene la obesidad con el ovario poliquístico? El problema es que de la grasa, ¿verdad? De la grasa como que el cuerpo produce hormonas parecidas a las masculinas y luego al aumentar estas hormonas masculinas, esto inhibe la ovulación. También tiene que ver una hormona que se llama insulina, que inhibe la ovulación, que se produce cuando la persona come grandes cantidades de harinas, de azúcares, o se aumenta demasiado el peso. Entonces, una de las recomendaciones en el caso de ovario poliquístico, esa mancha que les mostré, es el bajar de peso, ¿verdad? Uno de los tratamientos, pero lo importante es identificarlo y consultar. Claro, también sabemos que los niños que tienen sobrepeso muchas veces son como las personas más indicadas para el bullying en el colegio, ¿verdad? Sí. O sea, son candidatos a que les hagan el bullying. Bueno, bueno, aquí estaba presentando también una imagen sobre esto del bullying, ¿verdad? O sea, los niños que tienen sobrepeso. Sí, aquí les estaba mostrando también una imagen de ese órgano que aparece ahí, se llama hígado. El hígado que está a la izquierda es rosadito, liso, y luego vemos una imagen donde está amarillo y grande, eso se llama el hígado graso. Hoy también es muy frecuente escuchar niños y personas adultas con hígado graso. Ese es un hígado enfermo, ¿verdad? Y luego en la imagen inferior les estoy mostrando una persona con un infarto. Entonces esta es la consecuencia de la obesidad y el exceso de peso. Y luego la imagen de del bullying. Vámonos a tips, a ideas. ¿Qué podemos hacer? Los padres de familia que están teniendo este problema, incluso que toda la familia tiene sobrepeso, ¿qué ideas nos puede dar? ¿Qué consejos nos puedes dar sobre qué podemos hacer? Perfecto. Primero les traía toda esta presentación para detectar los signos de alarma. Entonces, lo primero es aceptar que hay un problema y querer hacer cambios. Luego, consultar
para tener una guía idónea, ¿verdad?, en el proceso de investigación de alguna enfermedad o si hay ya alguna enfermedad o hay que hacer cambios. Y el primer paso es la alimentación. Como les decía, la fase de los primeros 2 años en el niño es importante, entonces fomentar la lactancia materna, ¿verdad? Además de que tiene otras cosas positivas como la lactancia materna no es costosa, mejora la relación madre-hijo, hace que los niños sean más inteligentes, tienen mejores habilidades motoras y en todos los aspectos. Una mejor dentadura les va a evitar el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Pero en nuestras casas, ya con nuestra familia, pues modificar los hábitos de la alimentación. Entonces, desde el 2011 se planteó ya no una pirámide de la alimentación, sino que el plato saludable. Si ustedes observan ahí, es más fácil porcionar o hacer pequeñas porciones de nuestros alimentos tomando en cuenta este plato. Ahí aparece alimentos integrales. ¿Qué significa esto? Que si comemos pan, tratar de que no sea en su mayoría pan blanco, pan de dulce, sino que tratar de incluir aquellas opciones integrales. Aquí no aparece la tortilla de maíz, pero no hay que olvidarse de la tortilla de maíz, de nuestros frijoles, ¿verdad?, que tienen más beneficios porque tienen un grupo de alimentos que se llaman proteínas de origen vegetal. Yo me he dado cuenta, doctora, que a medida que están pasando los años en El Salvador, mucha gente está engordando. O sea, uno ve la gordura que no miraba antes. ¿Será que el frijol, la tortilla, nos está haciendo un daño? ¿Las pupusas? No, si ustedes se fijan, la tortilla, el frijol, es un alimento que viene de muchos años atrás y cuando vemos a nuestros abuelos, no había tanto sobrepeso, obesidad o enfermedades como hoy, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que se ha introducido la alimentación occidental, que es la comida rápida que se mencionaba, más rica en azúcares, en sal, en grasas saturadas, la carne frita, las papas fritas. Hay niños que a veces su merienda de tarde es una soda con un pan dulce. Eso realmente no le nutre, sino que aumenta la grasa del cuerpo. Eso también son hábitos que las mujeres o los hombres están adquiriendo actualmente, el pan de dulce con la taza de café por la tarde. Entonces, ¿qué pudieran comer? ¿Con qué lo podemos sustituir? Viendo el plato saludable, vemos que es importante incluir frutas y vegetales. Incluso hay ciertas campañas que se están llevando a lo largo del mundo, ¿verdad?, que dice 5 por día, ¿verdad?, que significa comer por lo menos 2 frutas al día y 3 vegetales. Entonces, hoy se está incluyendo mucho comer frutas como snack, ¿verdad?, comer vegetales como meriendas, o también incluir productos lácteos, en el caso del niño, leche, quesito, con un pan, yogur, ¿verdad? Serían alimentos. Cuando hablamos de vegetales, por favor, sabemos de que no incluye yuca, que no incluye papa, no incluye camote, que no incluye todo este tipo de vegetales que realmente son ricos en almidones, ¿no? Así es, eso los tomamos en el grupo de alimentos energéticos que se llaman carbohidratos. Si hay un exceso de este alimento energético, entonces va a traer como consecuencia la obesidad o el sobrepeso. Pero todo comiéndolo en porciones pequeñas y haciendo más equilibrada nuestra alimentación, es posible comerlo. Lo que no hay que hacer son los excesos. Si ustedes observan también, ahí la bebida por excelencia es el agua. Entonces, actualmente nuestros niños o las personas adultas no están tomando agua, están tomando tés helados, tés fríos, sodas, muchos jugos de botella, ¿verdad? Y esto también les está dando grandes cantidades de azúcares que les promueven el problema del sobrepeso. Entonces, a veces haciendo esas pequeñas modificaciones hace cambios importantes en la salud. Vamos a terminar con la explicación de este cuadro. Sí, allí les muestro unos ejemplos de algunos entre comidas saludables. A los niños todo entra por la vista, ¿verdad? Si nosotros somos creativos, vamos a tener buenos resultados en nuestros niños. Bueno, la verdad es que este es un tema
tan extenso de hablar, de dar más tips, pero el tiempo se nos está acabando. Realmente, qué importante es que usted como padre de familia primero realice esta situación. Vamos a ir a un corte comercial y después regresamos ya con los últimos puntos importantes de tomar en cuenta para tener una programación, para tener una salud mejor. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de la salud infantil, la obesidad infantil, y estamos con la doctora Mayra de Cáceres, médico internista, especialista en nutrición, y estamos hablando de todos los síntomas de la obesidad y aquellas cosas que no deberíamos de hacer, o mejor dicho, deberíamos de estar en esa alarma de si nosotros, nuestros hijos o nuestras familias están engordando y cuáles son las consecuencias, las enfermedades de las cuales nos habló. Ahora vamos a hablar de soluciones, de cosas que no deberíamos de hacer, errores que estamos cometiendo como padres de familia con nuestros hijos y que estamos viendo que siguen engordando a pesar que están creciendo y se vuelve algo que no se puede parar. Cuéntenos, doctora, cuáles son los consejos. Hablemos de las loncheras, por ejemplo. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de nuestros niños pasa fuera de casa, ¿verdad? Todo el día, ya sea en la escuela, en el colegio, incluso pasan aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y nosotros quedamos tranquilos que ellos se van a un ambiente donde van a aprender, pero a veces no se preocupa la persona en ponerle una buena lonchera. Entonces, una de las propuestas es cambiar las cosas que les ponemos. En ocasiones se les pone más galletas, churros o papitas como un alimento opcional. Lo más práctico, así es. Jugos en cajita. Hacer cambios, mejor poner una botellita con agua, poner unos topper o unos depósitos con fruta, uno con vegetal, tomarnos el tiempo de hacer el almuerzo que van a llevar con su trozo de pollito, de carne, su papa, su arroz, su porción de vegetales, y no solamente dar dinero, que probablemente el niño no va a escoger la comida saludable, sino que se va a ir a la opción también más práctica, como comer una porción de pizza, un churro con una bebida dulce. Entonces, por ahí empezar. Luego se ha visto que hay que vigilar los amigos de nuestros niños. Acuérdense que los niños aprenden de sus amigos. Entonces, usualmente ahí está la fuente de comer más azúcar, ¿verdad? Entonces, involucrar a los amigos a que tengan una alimentación saludable también, invitarlos a la casa, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué están comiendo nuestros niños. La verdad que como padres de familia muchas veces somos muy consentidores. A los niños desde pequeños no les gusta comer verduras, no les gusta comer fruta. Lo más fácil es hacerles espagueti con salsa, les encanta la pizza, la hamburguesa, y entonces no vamos desarrollando en ellos el paladar, porque igual hay que educar el paladar. Sí, se menciona que en la exposición está el gusto. Probablemente si a mí me dan un alimento de otro país, de primera no me va a gustar, pero si me exponen a esa alimentación, se va a volver una costumbre, luego un hábito y ya va a entrar en mi paladar, ¿verdad? Ya va a ser un gusto. O sea, el paladar se educa. Lo que no me gustó hoy, más adelante, si me lo vuelven a poner y poco a poco, y hago un poquito de fuerza y un poquito de presión, y esto viene a traer al final, cuando uno llega adulto, donde ya la salud a veces está quebrantada, donde el médico ya le dice tiene que comer más verduras, tiene que comer más fruta, ya no cuesta, porque ya el paladar se educó. Así es. A tener otras opciones. Por ejemplo, a los niños les gustan los vegetales en tiras, con un poquito de limón, les gustan en una sopita en cuadritos.
ahí lo importante es ser creativos, igual con la fruta. Usualmente el niño dice no me gusta, pero probablemente lo ha aprendido en casa, a la mamá o al papá no le gusta y él aprendió esa conducta. Entonces, aunque al adulto, padre de familia, no le guste cierto alimento, el vegetal o la fruta, sí darle la oportunidad al niño que lo aprenda a comer, ¿verdad? Entonces, sería algo importante. Una pechuga se puede partir, una pechuga y se parte en palitos, o sea que también eso se lo pueden comer. Eso puede ser una merienda saludable. Ese es un grupo de alimentos que se llaman proteína. Las proteínas son constructoras de músculo, le ayuda al crecimiento. En el caso de los adultos, pues es fuente de hierro para nuestra sangre, es fuente de músculo para que no la vayamos perdiendo con el tiempo. Entonces, todos los grupos de alimentos hay que incluirlos. ¿Qué tipo de alimento nos ayuda a la mente, a la inteligencia, a desarrollar el cerebro para los niños? Actualmente se han hecho estudios que existen grasas buenas. Estas grasas buenas se encuentran, por ejemplo, en el aguacate, en las semillas, en las nueces. Pueden ser también opciones de meriendas saludables para los niños y los adultos. Y se ha visto que estas grasas buenas ayudan en las neuronas a que se eviten problemas como la demencia o la degeneración de esta célula del cerebro que se llama neurona. También se ha visto que la proteína tiene un aminoácido, un componente que se llama triptófano. El triptófano ayuda a producir un neurotransmisor cerebral que se llama serotonina y eso nos da tranquilidad. Es decir, muchas personas que tienen depresión y andan buscando un medicamento para la depresión, cambiando sus hábitos de alimentación, de no comer tanta azúcar, tanta harina, podrían tener más energía, sentirse mejor comiendo más balanceado, incluyendo proteína en sus alimentos. Entonces, un ejemplo de estos alimentos que tienen serotonina, ¿cuáles serían? Los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el pollo, el pescado, el huevo, los quesos, los lácteos como el yogur. Son mejores opciones que un pan de dulce, unos dulces, unos chicles, unos chocolates, ¿verdad? No es que no se puedan comer, sino que hay que tener otras opciones. ¿Y qué recomendación le daría a una persona que tiene la costumbre de salir los fines de semana a comer pizza, hamburguesas, pupusas? ¿Qué recomendación se les puede dar a ellos? La recomendación importante es que todos necesitan diversión, ¿verdad? Todas las familias necesitan sus momentos de esparcimiento, de convivencia, pero que esta convivencia no se vuelva solo salir a comer, sino que esta convivencia puede ir a un parque, llevar la comida hecha y ahí convivir y hacer un poco de actividad física, que también es importante en la buena salud, hacer ejercicio. Si uno va a comer en un restaurante, pues buscar opciones más saludables, es decir, con menos grasas, no tanta sal. Si por ejemplo come una pizza, buscar una opción de masa delgada, con más vegetales, con hongos, por ejemplo, masa integral. Evitar el chorizo dentro de la pizza. Así es, y la bebida, tratar de que sea agua. Y que durante el fin de semana una de esas comidas sea de un restaurante y tratar de convivir en casa, tratar de incluir a los niños en la preparación de los alimentos. Por ejemplo, hacer una receta especial en familia es un momento de convivencia. Ellos van aprendiendo cómo se preparan los alimentos y esos son los recuerdos que ellos van a tener cuando sean adultos y lo van a reproducir con sus futuros hijos. La verdad es que no nos ponemos a pensar de que toda malnutrición nos puede llevar tarde o temprano a un problema y la malnutrición no significa solamente para un niño delgado, o sea, un niño con sobrepeso puede tener desnutrición y ¿cómo es que se llama? Anemia. Sí, actualmente en Latinoamérica, por ejemplo, se ha visto que hay malnutrición, ya no es la desnutrición severa, ¿verdad? De un niño muy delgadito. Sí hay casos, pero actualmente se ha visto que hay niños con más sobrepeso o obesidad. Y eso también tiene que ver mucho la falta de actividad física. Tenemos que fomentar en los niños la actividad física. Si hay anemia, si pueden haber otras deficiencias, ¿verdad? Hay muchos niños que no consumen leche, no les gusta, eso les trae deficiencia de calcio.
no les gusta comer pescado, eso tiene deficiencia de zinc que les ayuda en el crecimiento. Entonces, se están dando otros problemas, problemas en el crecimiento. Entonces, por eso es importante la alimentación balanceada. Y es que realmente nosotros tomamos estas cosas y esto de la nutrición a la ligera, porque tal vez ahorita no se están presentando ningún síntoma. Pero es importante que usted visualice a futuro cómo se ve. Toda malnutrición, todo exceso de peso, tarde o temprano, el cuerpo pasará esa factura. ¿Y de qué manera la pasará? Osteoporosis, diabetes, problemas del corazón, y todo viene porque comenzó con una mala nutrición. La verdad, doctora, que pudiéramos pasar horas hablando de este tema. Qué interesante este tema. Vamos a volverla a invitar para poder hablar ya directamente de dietas y de cómo ayudarnos y por qué el rebote en la gordura de las mujeres y un montón de temas interesantes sobre nutrición, pero el tiempo se nos acaba. Yo le doy las gracias por haber estado con nosotros. Ustedes pueden ver ahí sus teléfonos. Si alguien quiere pasar alguna consulta con la doctora, es maravillosa. Aparte que es mi doctora también y es maravillosa en el tema de nutrición. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que Dios la bendiga y la vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Lorena. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. La verdad que así como se llama el programa ¿Para dónde vamos? Nadie sabe para dónde va, pero todos queremos ser felices. Y realmente es importantísimo que la calidad de vida va amarrado con la salud. No podemos tener calidad de vida cuando estamos padeciendo ese quebranto de salud como consecuencia de que no nos hemos cuidado, no hemos cuidado lo que comemos, no hemos tenido un plan de ejercicios, que todo esto es súper importante. Alguien me preguntaba una vez que cómo podía hacer ejercicio si no podía salir de su casa, así como estaba la situación. Pero una recomendación es: ve a un centro comercial y camina, ve a un parque y camina. Durante los fines de semana, hacer más actividades en toda la familia. Los niños de hoy no saben andar en bicicleta. Qué importante es volver a hacer esos juegos que hacíamos nosotros en antaño y no quedarnos todo el fin de semana viendo televisión o haciendo juegos a través de las redes sociales, del celular. Tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a movilizarnos y tenemos que crear buenos hábitos a nuestros hijos, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Van a venir las serias consecuencias y la verdad es que no hay que hacerlo. Tema muy interesante que eventualmente lo volveremos a tocar para los adultos. La doctora es muy buena y sabemos que le dará unos tips bastante interesantes para sus vidas. El tema para la próxima semana es un tema muy interesante y muy importante. ¿Tienes tú a alguien en tu casa, un ser querido que está agonizando? ¿Tienes tú a alguien que le acaban de diagnosticar que ya no hay nada más que hacer, que la medicina ha topado y que mejor se lo lleve a su casa para que le ayude al buen morir? Vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar de cómo ayudarle a nuestro ser querido a tener una muerte, una mejor muerte. Por eso no se lo pierda la próxima semana en su programa ¿Para dónde vamos? Pasen buenas noches. Mi nombre es Lorena Bolaños de Ábrego y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Gracias.